Y te pongo un caso que yo conocí hace ya algunos años. Un joven con 18 años, 18 recién cumplidos, tenía muy poquitos meses después de los 18, entra en una tienda, roba un Levi Strauss hace unos años, roba un Levi Strauss y en su huida tira una serie de cosas dentro de la tienda, provoca una serie de daños en la tienda y además le da un golpe a una dependienta con la mala fortuna que aquella se cayó y se hizo una lesión, sin más y sin menos. Se le detiene. Como no es un delito grave dentro de lo que es la tipología de delitos, no se considera un delito grave, no tenía riesgo de fuga, no había posibilidad de que se fuera del país, no había posibilidad de que destruyera pruebas, pues se le pone en libertad con el objetivo de juzgarlo cierto tiempo después. Debido a la lentitud que muchas veces tiene el sistema judicial a la hora de juzgar, pues pasan casi 3 años cuando llega el momento del juicio. Pasados esos 3 años, el chico se había casado, tenía una nena de poquitos meses y había encontrado un trabajo, llevaba trabajando ya casi 3 años, había encontrado un trabajo y tenía un entorno familiar estable y un entorno, lo que se llama un entorno sociolaboral estable. Y entonces llega el momento del juicio. Y entonces le cae, como era un delito de lesiones y demás, le cae pena privativa de libertad. ¿Vale? Que se podía haber gestionado de forma que no la tuviera que cumplir, porque era una pena, no era un delito mayor, en fin. Pero al final acaba teniendo o acaba siendo condenado por un delito que cometió 3 años antes, del que ella se había reeducado y reinsertado solo, además, con su comunidad, con control social informal. ¿Era necesario que el control social formal, el derecho penal, el derecho procesal penal y el sistema penitenciario entrara ahí? No. No, porque era un sujeto con una capacidad de reincidencia nula. Se había reeducado y reinsertado. De hecho, él había escrito una carta a la chica y había visitado a la chica de la tienda y se había disculpado con ella. Entonces, esas estructuras de control social formal, tan rígidas, no les interesa saber por qué la persona delinque. Entiendo, perdona, que si esta persona acabó yendo a la cárcel. Estuvo en un paso intermedio que se llama, sí es dentro del sistema penitenciario, pero no con toda la dureza del sistema penitenciario, en un pre, y debido a la presión tanto del municipio como la presión que hizo también el dueño de la empresa donde trabajaba el chaval y demás, solo estuvo, no llegó a un mes, pero es un mes de su vida, encerrado. La gente se piensa que la prisión es Disney World, porque una de las cosas que más me molestan a mí como criminóloga y también como jurista es toda esa gente que sin haber pisado un centro penitenciario se atreve a decir que allí viven muy bien. Es una cosa que me molesta sobremanera. Yo invito a toda esa gente que dice que en Picassent se vive muy bien, que se venga un día de los que yo llevo a los alumnos de visita o a los que yo he ido cuando he tenido algún interno allí y he tenido que visitarlo porque era su abogado. Yo le invito a que pase 2 horas en Picassent o en cualquier otra prisión española. Eso de que viven muy bien es muy fácil decirlo cuando uno tiene la libertad de movimiento que tenemos todos habitualmente, pero cuando tú te tienes que levantar a la hora que te digan, tienes que hacer lo que te digan, tienes que comer lo que te digan y solo ves 4 paredes durante todo el día, durante día tras día tras día, es complejo de gestionar. Entiendo que eso afecta bastante a la psique, a la mente de una persona. Por eso quería preguntar si esta persona acabó yendo a la cárcel y cómo le afectó. Porque si estaba ya reinsertado y tenía una buena familia y tenía un trabajo decente y estaba teniendo una vida normal, ¿cómo te afecta después pasar X años? En prisión. ¿Se le condenó a 3? En su caso se le condenó a 3, pero es verdad que no... Solo pasó un mes. Pero en caso de que hubiera ido... Solo pasó un mes. En caso de que hubiera ido 3, ¿cómo le hubiera afectado esto? A ver, yo no puedo conjeturar porque cada persona somos diferente, pero desde luego te puedo hablar de testimonios de personas que han estado en centros penitenciarios y es que un centro penitenciario es un lugar donde se reúnen personas de toda tipología. Yo tengo 48 años. Me junto con gente de cualquier edad, no tengo ningún tipo de problema. Pero no veo a mi sobrina, como te decía antes, que tiene 7 años, juntándose con gente de 40, ¿no? Es una cosa un poco... En el centro penitenciario, en los centros penitenciarios,
aunque se intenta que las personas menores de 21 estén en zonas más protegidas, lo cierto es que entran críos o pueden entrar personas jóvenes con 18 años, con gente que, y hablo de un crío, un joven con 18 años, para mí es un niño, pero jurídicamente es un joven. Sí. Esto tú utilizas la terminología que tú quieras, tanto formal como informal. Alguien se va a quejar en los comentarios de este término no es el específico, ya lo sé, pero es para entendernos todos. Pero es para que nos entendamos. Y recordemos que esta entrevista, este tipo de podcast, es para la gente que quiera ser criminóloga o que esté interesada, curiosamente, en la criminología. Efectivamente. Bueno, pues para mí alguien de 18 años es un crío, es una persona muy joven, jurídicamente hablando es un joven. Y como tiene más de 18 años se le aplica el Código Penal tal cual y no se aplica la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, salvo en casos muy concretos, que podemos ahora analizar alguno. Imagínate un chaval con 18 años que se ha puesto a trapichear y que lo han cogido con 1 kilo de coca, ¿vale? Porque se ha puesto a, pues eso, a trapichear, a traficar, y que entra en el sistema penitenciario con 18 años. Hasta ese momento, ese chico o esa chica ha tenido, ha estado estudiando, cierto, hasta los 16, luego ha estado trabajando en diferentes empresas, es un supuesto. Tiene coche, lo está pagando, pero tiene coche, se lo ha comprado. En cuanto ha cumplido los 18, se ha sacado el carnet. Tiene un noviete o una novieta con la que sale, entra, a veces discute, pero tiene ahí su marcha. Y entonces de repente entra en el sistema penitenciario porque ha cometido una conducta que, no olvidemos, es ilícita, está dentro del Código Penal, y a esa conducta se le apareja una pena. Y esto es así, es impepinable para ti, para mí y para todo el mundo. Salvo para los sujetos aforados, que eso es otra historia también. Claro, entra ahí, es su primer delito y lo pones en una celda o lo pones en un entorno, compartiendo celda, por supuesto, o en la mayoría de las prisiones españolas, dado el volumen de internos que tenemos, se comparte celda, y lo pones ahí con un tío de 50 años que lleva delinquiendo desde los 19, desde los 20 o desde los 18 y que no le va a enseñar nada positivo. Es que no le va a enseñar nada positivo. Y no le va a enseñar nada positivo porque el sistema no ha hecho su trabajo en reeducarle a ese señor Cuando dentro. un señor de 50 años lleva entrando y saliendo de prisión desde los 18, es porque el sistema, él no quiere que funcione el sistema con él y el sistema no encuentra la forma de funcionar con él. ¿No? Esto es la típica de tu madre que te hace arroz con habas y tú dices, no, yo eso no lo quiero. Y tu madre se encabezona en que tienes que comer arroz con habas. Y te los pone para cenar y tú tampoco los quieres. Y mañana te disfraza las habas y te hace croquetas. Y te las comes. El sistema también tiene que encontrar la forma de llegar a la persona que ha delinquido. Le tiene que saber explicar que lo que ha hecho es una conducta reprobable, que está recogida en el Código Penal, que tiene que cumplir una condena por ello, pero que luego va a salir y que se tiene que convertir en un miembro, no sé si la palabra adecuada es deseable para la sociedad, pero en un miembro útil para la sociedad. Quiero seguir con eso, pero no sé si hemos terminado con el chiquillo que le han puesto en la celda con el de 50 Sí, lo han años. puesto en una celda con un tío de 50 que ha entrado y salido del sistema penitenciario sistemáticamente desde que tiene 19 años. Y que ha entrado y ha salido por robo con fuerza, robo con intimidación y por 50 delitos patrimoniales, por una estafa, por un no sé qué. Y este niño viene por un tráfico de drogas. Y se ha puesto a trapichear porque tiene un coche de mierda que se lo compró hace 15 días, pero él quiere un BMW. Y ha visto que eso es dinero fácil. Que está mal. Que hay que condenarlo y tiene que cumplir. Pero ¿crees que una persona que ha salido y ha entrado del sistema penitenciario día sí y día no, que no ha aprendido nada del sistema penitenciario porque ha vuelto a delinquir, porque su modo de vida es delinquir, lo único que le va a enseñar a ese chaval de 18 años es a delinquir en otros campos? Con suerte, si el chaval tiene alguna gresca con él, a lo mejor tenemos suerte y actúa como factor de protección y el chaval dice, yo no me quiero parecer a este tío y entrar en prisión. Pero eso es con suerte, con mucha suerte. ¿Y cómo hacemos que ese chiquillo no entre a prisión? ¿Cómo, primero,
quiero avisar ya de que esta entrevista no va a ir sobre los asesinos en series, psicópatas, sociópatas y demás. Me interesa mucho más el crimen real que nos afecta Puede pasar a cualquiera en los barrios normales en los que habitamos. ¿Cómo hacemos que este chaval no vaya a prisión? Me explico. El control social informal, aparte de las familias, la educación de las familias, ¿qué se suele hacer? ¿O qué se puede hacer? ¿Qué no se hace? Todas las personas con un contexto adecuado somos capaces de ser víctimas y victimarios. Y esto es una realidad. La persona que diga yo nunca cometería un delito, miente o se engaña. Porque en el contexto adecuado, cualquier persona podemos cometer un delito. Y esto es una realidad. En criminología estudiamos cuáles son aquellos factores que hacen que una persona no delinca y cuáles son aquellos que pueden provocar que la persona delinca. Por ejemplo, se ha estudiado que familias en las que el padre o la madre o ambos son muy estrictos provoca que muchas veces los menores, no hablo de jóvenes, menores, puedan ser o puedan tener una predisposición especial a delinquir precisamente por salirse de esa vida tan estricta que tienen en casa. Yo jamás he consumido ninguna sustancia ilegal, jamás. Paracetamol es legal, el ibuprofeno también, pero yo no he consumido ninguna sustancia ilegal nunca, jamás. Y no la he consumido porque desde muy joven tuve formación o información, no formación, información sobre lo que eran las drogas y al final lo que le sucede a esta chica en el ámbito de las drogas. Hay personas que consumen y no les pasa nunca nada, fantástico. Y esa información que yo recibí siendo muy joven ha hecho que yo rechace sistemáticamente el consumo de drogas. Y esto es una realidad. Formación e información, educación en casa, en la escuela, en el grupo de pares. El otro día salía una estadística que decía, no recuerdo el porcentaje, pero creo que llegaba casi al 80% de los menores de edad en nuestro país, entre la horquilla, entre los 12 y los 16, fumaban con un vapor. Dios mío, si eso es todavía peor y es científicamente comprobado, no es un comentario en la calle, que es más cancerígeno que el propio tabaco. Nadie les ha dado información al respecto. Nadie se ha preocupado de cuando su hijo ha llegado con un vapor en casa a decirle, ¿pero por qué está fumando esto? O le has dicho, esto no se hace. Y entonces el niño se lo compra por un par de pavos en una maquineta y se lo fuma en la puerta del colegio. Quizá lo que tenemos que trabajar, o lo que se debe de trabajar mucho desde el control social informal, y el control social informal son los padres, los abuelos, el entorno familiar, la escuela, el grupo de pares, el grupo de amigos con el que te mueves. Quizá lo que tenemos que trabajar, aquellos que tenemos esa información, que no formación, pero esa información, en darle traslado de esa información para que sepan o puedan saber elegir, para que tengan un pensamiento crítico que les permita elegir.